Bienvenidos a Spy Podcast, el espacio en el que hablamos con clientes, con proveedores, pero sobre todo con amigos y con profesionales que tienen cosas muy interesantes que contarnos, como es el caso de Xavier Martínez. Él es director de Arcana, una productora especializada en audio, en podcast, que es tendencia en este momento y que es una cierta novedad. Vamos a hablar un poquito de lo que son los podcasts, cómo han ido evolucionando y cómo está el sector, que de eso sabes un montón, ¿no? Bueno, algo. Porque tú has cursado un máster, has desarrollado un montón de proyectos, has estado trabajando dentro del sector, pues eres de las personas que más conocen sobre podcast en la Comunidad Valenciana y no sé si en España también. Bueno, pues yo soy periodista, máster de podcast, como decías, y también tengo una productora en la que me dedico pues desde hace un par de años más o menos a crear contenido sonoro, que es lo importante, ¿no? La creación y la difusión de ese contenido sonoro, le podemos llamar podcast, le podemos llamar de muchas formas, porque hay gente que a lo mejor todavía no conoce demasiado bien el sector, aunque ya lleva este concepto más de 20 años en el mercado, desde que lo lanzaron periodista en el periódico inglés The Guardian, y cada vez afortunadamente tiene mucho más relevancia, más importancia, pero bueno, esto no es solo radio a la carta o radio enlatada. Nosotros no sé si estamos cometiendo un pecado llamándonos Spy Podcast. Porque podcast lo asociamos a audio siempre, pero bueno, se ha popularizado también vídeo, podcast. ¿Estamos haciendo mal o...? Bueno, ya se está haciendo, ni mal ni bien. Yo creo que al final todo es bienvenido y cada uno puede elegir lo que más le gusta. Ahora mismo hay esa hibridación entre esas dos caras, entre el audio y el vídeo, que se juntan para ofrecer un producto nuevo, que es el video podcast. De hecho, los premios Ondas globales del podcast que organizan Prisa y la cadena SER, este año ya tiene una categoría de video podcast. A cada uno le gustará más o menos, o cada uno lo consumirá más o menos. Yo, digamos que podríamos decir que soy más tradicional y escucho el formato podcast en audio, solo audio, pero hay que reconocer que hay gente que le gusta también el formato vídeo, igual que ahora mismo muchas radios han lanzado también a hacer su programación en streaming, en vídeo. Puedes escuchar un programa de radio en directo y puedes verlo también en su página web, por ejemplo. Bueno, complementa el sector y al final el tiempo dará la razón al mercado. Es decir, unos elegirán una cosa, otros elegirán otra y se irá resituando y se irá recolocando todo en su sitio. Porque esto, como muchos movimientos culturales o tendencias, empieza casi de una forma artesanal o casera o tal. El podcast arranca como pues un profesional o una persona que en su casa sube un fragmento de un programa de radio, ¿no? Ese es el origen. Sí, básicamente todo esto surge pues con digamos, con la expansión de Internet y con los nuevos aparatos electrónicos para escuchar audio. Los nuevos en aquella época, los famosos reproductores de MP3, ¿no? Los que sacó Apple y los que empezaron a salir con otras marcas, ¿no? A partir de ahí ya se podía escuchar fragmentos de programas de radio o fragmentos o lo que eran esos primigenios podcasts, esos pequeños programas que la gente iba desarrollando en su casa un poco de forma amateur y que ya se podían ir subiendo a plataformas a través del RSS y que la gente ya podía conectarse con esos nuevos aparatos de hace 20 y pico años, ¿no? A partir de ahí la cosa evoluciona, hay un mercado que sale del mundo amateur, que poco a poco se va profesionalizando, las grandes marcas de comunicación ven que ahí hay un camino a recorrer y bueno, poco a poco van subiéndose al carro del podcast conjuntamente con la radio también. Es decir, hay que asumir también que aunque el podcast estrictamente no sea radio a la carta, la radio tiene un papel muy importante en la difusión del podcast. Siempre todo tiene un origen así como muy romántico, ¿no? Muy épico de alguien que se enfrenta a las dificultades para sacar adelante su producto. Hoy día ya está consolidado y estamos hablando de un mercado. Tenía por aquí apuntado 8.000 millones de euros para 2025. ¿Eso es exagerado o...? No, no es exagerado porque estamos hablando que hay países que hacen una inversión mucho más potente que otros y es un mercado, es una industria que mueve, al final mueve dinero porque mueve puestos de trabajo, mueve empresas, mueve industria en general. Estados Unidos, por ejemplo, años de distancia como... Sí, Estados Unidos está a años de distancia, sobre todo porque digamos que
fueron ellos los que se lanzaron un poco al sector, pero está a años de distancia también del audiolibro, por ejemplo, que es un mercado también del audio, de la industria del audio, que está ahí, que cada vez tiene más adeptos y que en Estados Unidos está vivo desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque es un país muy grande donde las distancias son muy largas y la gente empezó a acostumbrarse a escuchar en el coche en cintas de cassette y en cartuchos, que era lo que existía antes de las cintas de cassette, audiolibros. Es decir, bueno, pues al final si se cansaban de la radio o la radio iba desapareciendo la frecuencia con el kilometraje que iban haciendo, con la distancia, pues al final se acostumbraron a escuchar audiolibros y eso pues igual tiene unos 50 años y aquí pues ha llegado hace relativamente poco, pero es una industria que va creciendo. Estados Unidos, bueno, pues se puede permitir que plataformas como Spotify inviertan millones de euros en grandes estrellas de la radio para hacer su show en exclusiva para ellos en podcast. Aquí todavía es más complicado, pero poco a poco vamos viendo que, por ejemplo, el PERTE de la lengua, que ahora se está lanzando a través de los planes de resiliencia del gobierno, pues bueno, van apostando por meter más dinero, una inyección económica más potente a lo que hasta ahora se estaba haciendo, ¿no? También hay que decir que el podcast, de momento, en la industria audiovisual sigue siendo el hermano pequeño porque ni nos vende una cosa ni nos vende otra. Entonces estamos un poco fuera de lugar para alguna gente. Eso ha hecho que, por ejemplo, en premios audiovisuales no exista la categoría de podcast, pero se han creado premios específicos de podcast como, por ejemplo, los Ondas Globales del Podcast. Claro, toda esta profesionalización hace que el concepto o la idea que tenemos a veces, podcast se asocia pues a un grupo de amigos que tienen 1 hora o 2 horas o el tiempo que decidan para estar charlando de sus cosas. Y la gente le gusta pues el estilo que tienen y tal. Pero ahora estamos hablando de que está llegando también a empresas, a instituciones y demás que utilizan este formato, que quizá lo próximo ya son noticias en audio, ¿no? Quiero decir, consumir audio de cualquier forma. Mira, yo siempre, cuando lo he comentado en conferencias o en artículos o en estudios, siempre me lo he llevado a un poco atrás. Hay que ver los orígenes. Hace años, y todavía siguen existiendo, las radios locales, las radios municipales, las radios libres, las radios comunitarias, donde mucha gente joven empezó a hacer radio, porque eran estudiantes de periodismo, querían hacer sus becas de estudios, o eran personas que querían contar algo, querían expresarse y querían tener su espacio de 1 hora o de 2 horas semanales con lo que tú decías, un grupo de amigos o un grupo de compañeros que compartían un mismo leitmotiv, unas mismas aficiones y tenían un programa de radio para hablar de algo en concreto que era su afición o su preocupación, ¿no? Eso ha ido evolucionando a que tú ahora puedes hacer eso desde unos estudios profesionales o desde tu propia casa, porque el podcast es, al ser un formato asíncrono, no te obliga a cumplir unos horarios, no te obliga a ocupar un espacio dentro de la parrilla de una radio, con lo cual tienes que ir todas las semanas a hacerlo, sino, bueno, tú puedes hacer las temporadas de los capítulos que quieras y la duración que quieras de cada capítulo, ¿no? Eso, bueno, ha ido evolucionando. Lo que tampoco creo que debemos caer es en pensar que el podcast solo es un podcast conversacional, solo son unos amigos o unas personas que se conocen hablando de los temas que a ellos les interesan, ¿no? Hay muchos otros formatos, hay muchas otras formas de llegar a la gente a través del audio, como los reportajes periodísticos, los narrativos de no ficción, los narrativos de ficción. La ficción sonora ha vuelto después de años un poco apartada de la radio, ha vuelto para quedarse en el mundo del podcast. Los podcasts experimentales, hay muchísimos formatos, ¿no? Esto también nos lleva a lo que tú decías, el mundo de la empresa también está viendo que en el branded podcast tiene un formato muy interesante para hacer llegar sus propuestas. No estamos hablando de publicidad, estamos hablando de otra cosa, es decir, las marcas tienen que contar su narrativa a través del audio, porque está demostrado que el audio, la voz, llega muchísimo más que cualquier otro formato. No hace mucho, en un encuentro con gente del audiolibro, todo el mundo coincidíamos en que la voz es muy difícil que engañe. Con lo cual, si nos están contando historias, y sobre todo nos están contando historias al oído, porque normalmente los podcasts los escuchamos con auriculares. Es como el lenguaje no verbal, ¿no? Que no claro. Puedes modular, pero... Claro, pero es muy complicado. Es muy complicado. Si no te ganas la confianza de un oyente a través del audio,
no te la vas a ganar seguramente a través de... Incluso a veces la voz impostada y tal es lo que crea la barrera, ¿no? Necesita Correcto, ser natural. tiene que ser mucho más natural, generar esa confianza y eso va a hacer que las marcas, lo estamos viendo, cada vez confían más en el formato audio. Un formato que tiene que estar pensado para el medio plazo, no puede ser pensado para la inmediatez, para la conversión inmediata en KPIs así rápidos. Esto va más lento, va más a fuego lento, ¿no? Es una cocción un poco más lenta, pero es un mundo muy interesante porque las marcas están viendo que se pueden ir metiendo, que no es un formato caro comparado con otros formatos publicitarios y que pueden hacer cosas muy interesantes. Estamos hablando de empresa y ahí vosotros jugáis un papel clave. Te he presentado al principio como director de Arcana. Vosotros os dedicáis a hacer esa parte del trabajo que quizá pues el amateur o tal, pues con sus medios lo hace, pero una empresa que necesita unos resultados pues profesionales, que quizá no tiene pues tiempo para dedicar personal a hacerlo o formar ese personal para hacerlo sería muy complicado y los resultados a veces tardarían mucho en llegar. Vosotros hacéis esa asistencia, ¿no? O hacéis ese trabajo o esa asesoría, ¿no? Claro, nosotros prestamos servicio de todo en el mundo del audio, es decir, esa asesoría para que tu producto pueda llegar al mayor número posible de gente a través del formato del audio con los formatos que puede haber, ¿no? Y bueno, pues asesoras a los clientes sobre cómo podemos hacerlo conjuntamente. Podemos hacer podcasts narrativos, podemos hacer branded podcast, podemos hacer podcast de marca, que es diferente al podcast, al branded podcast, y ahí lo que hacemos es entre los dos, entre los clientes y nosotros, ver qué se acopla mejor a sus necesidades, ¿no? Ahí lo que el cliente también tiene que ver es qué quiere contar. Al final esto tiene que ser como todo dentro de este sector, del sector audiovisual. Uno no quiere hacer un vídeo o no quiere hacer un corto o no quiere hacer un podcast, sino que tienes que ver qué quieres contar. Y a través de lo que quieres contar, a partir de ahí, vamos a estructurar eso. Vamos a hacer entrevistas, vamos a contar una historia, vamos a narrar algo en concreto y a partir de ahí vamos trabajando. Hemos estado trabajando con marcas como Actiu, una marca Premio Nacional de Diseño, marca valenciana de diseño de interiores y de muebles. Hemos trabajado de forma institucional con la Policía Local de Valencia para sacar a la luz personajes de la memoria histórica valenciana que estaban, estaban un poco tapados y que me parece que ha sido un trabajo muy interesante. Hemos trabajado también con la editorial Andana, editorial valenciana de literatura infantil y juvenil, y dentro de poco pues también estrenaremos un producto en Apunt trabajando para otra productora de Madrid. O sea que cualquier tipo de empresa es susceptible de tener un podcast, ¿no? Sí. Y además, ahora lo estabas contando, hablabas del tema de la policía. Claro, son contenidos que no tienen una caducidad inmediata, sino que estás generando también en parte un archivo audiovisual o sonoro que se puede consultar de aquí un año, 10 años y es un valor muy Eso importante. Es una de las cosas más interesantes, creo yo, del podcast, esa atemporalidad. Evidentemente hay podcasts que son de consumo inmediato, como pueden ser los daily podcasts, que es un formato muy interesante también para los medios de comunicación, sobre todo los periódicos están ya trabajando en esos dailies, grandes periódicos ya pues desde El País, El Diario.es, El Periódico, La Vanguardia, El Mundo, etcétera, están teniendo ya sus dailies y otros periódicos ya están apostando por el mundo del podcast, ¿no? Pero lo interesante es que se pueden contar historias que se van a quedar ahí subidas y las vas a poder escuchar cuando quieras. Hay narrativos como puede ser Ex-Rey o como puede ser uno que acabo de escuchar hace nada porque ha terminado, que es Dios, Patria, Yunque. Venías en el coche escuchando. Venía en el coche andando en todos los sitios. Hay podcasts narrativos que tú puedes escuchar en cualquier momento, que puede haber historias que puedan tener una continuidad y puede haber una información que ha quedado un poco obsoleta, pero en general
hay muchos podcasts que se pueden escuchar en cualquier momento y que puedes volver a recuperar. Te puedo recomendar Destroy, que es el podcast de la ruta Destroy o de la conocida ruta del bacalao, que hizo, creo que ya tendrá como unos 10 años, Eugenio Viñas, aquí en Valencia, con multitud de protagonistas, multitud de voces, y que es un podcast que lo puedes escuchar hace 10 años, lo puedes escuchar ahora y no pierde vigencia, porque está contando una época concreta, con unos personajes concretos que vivieron aquella época, bien contextualizado, con las músicas, con lo cual te da igual que esté grabado hace 10 años que esté grabado ahora. Y eso es lo interesante, que puedes acceder a muchísimo contenido, a muchísimas historias que están ahí para ser escuchadas en cualquier momento. Has comentado el tema de la música, efectos sonoros, entiendo que también. Claro, Arcana lo que le ofrece a un cliente es, no se van a poner en la oficina pues los empleados de la empresa o tal a grabar con unos micros que más o menos no saben si son adecuados o no, sino que el resultado va a tener pues un técnico de sonido, va a tener pues una ambientación, y supongo que de cara al oyente no es lo mismo una cosa que otra. Evidentemente, yo creo que ahí las marcas lo que tienen que entender es que hay que apostar por la profesionalización y por la profesionalidad, que es parecido pero no es lo mismo. Porque su producto tiene que escucharse bien. Igual que un producto audiovisual tiene que verse bien, un producto sonoro tiene que escucharse bien. Bueno, estamos un poco cansados, la gente del sector, de escuchar que, bueno, que ahora con un teléfono móvil y con tal podemos grabar muy bien, y hacemos aquí unos planos y luego hay un programa que te lo corta y una inteligencia artificial que te lo monta. Bueno, sí, efectivamente, eso existe. Pero si queremos tener un buen producto, pues tenemos que apostar por la gente profesional del sector. Y eso lo que implica es que hay que hacer una inversión para que ese producto suene bien, se vea bien, llegue bien, transmita bien y sea agradable para el que lo escucha o para el que lo ve. Y eso es lo que hacemos nosotros y lo que hace otra mucha gente y lo que las empresas poco a poco van entendiendo. Es decir, no vale con ponerse delante de un micrófono a contar algo, sino que hay que ponerse delante de un micrófono que esté bien grabado, que suene bien, que sea un espacio habilitado para la grabación y que el contenido sea interesante. Hay una mezcla de todo eso, que es lo que hace que el envoltorio del producto también sea importante, desde la carátula que le vamos a poner en las redes sociales y en las plataformas de audio, hasta la música que va a sonar, hasta el micrófono que vamos a utilizar y cómo lo vamos a montar. Todo eso es importante, no solo el contenido, es un mix de todas esas cosas que es lo que hacen que el producto sea interesante. Estamos en efervescencia dentro del mundo de creación de podcast, ya no solo para empresas, como estamos hablando, sino de pues, medios de comunicación, creadores individuales, tal. ¿Hay un boom de...? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hemos descubierto que con el audio se pueden hacer muchas cosas y se pueden contar muchas cosas. Puede ser que haya una burbuja, un boom, podemos definirlo de muchas formas posibles. Pero a mí siempre me gusta identificar esto y compararlo con el mundo del libro. Estamos un poco a veces hartos de escuchar, es que todo el mundo tiene un podcast, es que ya hay más podcasts que personas, es que no sé qué. Bien, si vemos las estadísticas de edición de libros que hay en España y en el mundo, y vemos los libros que después vemos en las librerías o que son los que se venden o que son los que los autores tienen un reporte económico que les permita vivir y profesionalizarse, vemos que es un porcentaje bajísimo para todo el ingente número de material que se edita todos los días. Con lo cual en el mundo del podcast pasa lo mismo. Hay una ventana abierta que lo interesante es que las plataformas de audio y el espacio es infinito. Podemos escuchar lo que nos dé la gana, en el idioma que nos dé la gana, en el momento que nos dé la gana y sobre los temas que nos dé la gana. Eso es lo importante también de este mundo, que no depende de unas majors, que no depende de unos medios de comunicación, de unas empresas, que sí, que también están y tienen su parte, pero también hay una parte muy importante en la que mucha gente puede publicar su contenido haciéndolo bien y haciéndolo muy bien de forma independiente. Y esto me lleva otra vez al mundo del libro. Igual que hay autores que no han conseguido publicar su novela en una gran editorial y tener mucha repercusión, que luego la han publicado en una plataforma online y han conseguido éxitos bárbaros,
Pues en el mundo del podcast pasa lo mismo. Gente que se lanza de una forma amateur, pero lo hace bien, lo hace de forma profesional, con un gusto y un detalle por el audio, por saber contar muy bien las historias, que luego han sido fichados por grandes plataformas y que viven de ello. Pues mira, esto que nos estás contando ahora nos trae Habíamos hablado del Xavier productor, y vamos a hablar del Xavier máster / formador / divulgador, ¿no? Porque entre tanta abundancia hay mucho ruido también. Claro. Vosotros tenéis una newsletter en la que, bueno, pues vais haciendo un poco... Modulando el ruido. Exacto. Cuéntanos un poco, porque sé que es de las pocas que hay en este momento y que vuestro objetivo es un poco centrar, ¿no? Para quien quiera conocer la tendencia de este momento. Claro, a mí lo que me gusta es prescribir no todo lo que se publica, sino aquello que creo que es interesante. Y creo que aquello que creo que es interesante, aunque no me guste a mí. Es decir, creo que también hay que tener una visión de miras bastante abierta para ver que hay cosas que igual no son de tu gusto, digamos que un poco de lo que tú escucharías habitualmente o de que, bueno, a lo mejor a ti el tema no te gusta, pero está bien hecho y hay que aprovechar. Y cumple esa función, llega a un correcto. target concreto, ¿no? Correcto, y bueno, y ahí está su público, está bien hecho, cuenta una buena historia y creo que merece que la difundamos, ¿no? Por una parte eso, es decir, un poco hacer ese cribado de muchas novedades que van apareciendo y cosas que son interesantes conocer. Luego también conocer estudios que cada día se van publicando más, festivales de encuentros de podcasters, que también es un sector muy interesante, el tema de los festivales y de los encuentros, porque se crea mucho networking, porque también es interesante que el público tenga el contacto directo con los podcasters, bueno, porque se crean complicidades muy interesantes, ¿no? Además de eso, noticias importantes del sector, desde cuestiones técnicas, que ha aparecido un programa, que ha aparecido un nuevo micrófono, que ha aparecido una nueva técnica o una nueva plataforma, hasta otras noticias importantes del sector, pues por ejemplo, pues ha desaparecido una plataforma, ¿no? Hemos visto hace poco que Sonora, la apuesta que tenía A3 Media, ha desaparecido o está en vías de extinción y que Onda Cero asume todos los podcasts de esa plataforma efímera porque duró poco más de un año. Pues esas cosas también hay que comentarlas, ¿no? Yo creo que es interesante que en el sector estemos un poco al día de lo que está pasando, de los cambios que hay, porque claro, es un sector que vivimos también del algoritmo, ¿vale? Y de cómo van cambiando ese tipo de cosas y hay que conocerlas para estar un poco en el mercado. Y hay que ser muy apasionado para estar haciendo la producción, conocer el sector, participar en tantos eventos, ¿no? En tu caso, quiero decir, yo no sé si... Vamos a hacer un poco enamorado del podcast, sí, porque tú vienes un poco también del ámbito del sonido. Sí, claro, es que al final uno llega al podcast porque también ha pasado por la radio, también ha pasado por la locución, el doblaje, el audio en general, ¿no? El sonido. Y la verdad es que esto se cruzó en mi camino, afortunadamente, en plena pandemia. Y a partir de ahí, con el máster de podcast que hicimos con Eugenio Viñas y María Jesús Espinosa de los Monteros en Barreira, en Valencia, a partir de ahí se abrió un mundo de posibilidades muy interesante y que, bueno, pues yo ya era oyente y bueno, vi que era una forma muy interesante para abrir mercado, ¿no? Para abrirme también una profesionalización en el sector y que a su vez también me está haciendo convertirme en formador, en profesor, ¿no? En algunos momentos, no continuamente, pero sí que, bueno, pues antes de las Navidades en Valencia y ahora después de Pascua en Castellón tenemos unas jornadas de formación para la Unión de Periodistas. Pues para acabar, pregunta para profesor. A ver, y es así un poco amarillista. Inteligencia artificial, la gran amenaza fantasma. Porque si el ChatGPT de turno o el Gemini o tal se inventa una historia y te la cuenta, ¿qué pasa? Bueno, pues si está bien contada, depende. Es que puede estar bien contada o mal contada una historia creada por un ChatGPT o por una persona humana. Las inteligencias artificiales, las tecnologías, todos los cambios tecnológicos
pueden ser buenos, pueden ser malos y tenemos que aprovechar lo que hay. Es decir, no podemos vivir a espaldas de eso, porque nos pueden facilitar la vida en muchas ocasiones, como puede ser técnicamente. Hay veces que te puede ayudar mucho una inteligencia artificial a la hora de un montaje de audio. Hay personas que no tienen por qué ser técnicos de sonido y que una inteligencia artificial le puede salvar la vida. En cuanto al sonido me refiero. Es decir, Bueno, ¿cómo están las cosas a nivel internacional? Sí, ¿verdad? No sé, ya veremos. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado con un audio muy sucio que no había forma de recuperarlo? Bueno, pues ahora hay inteligencias artificiales que bueno, pues de forma automática, es decir, que no hay una persona detrás trabajando con un programa, sino que bueno, hay una serie de mecanismos algorítmicos que lo que hacen es limpiar eso, te puede ayudar a que ese audio pueda ser audible y pueda ser emitible. ¿Por qué no utilizarlo? Bueno, pues hay una parte de cosas del sector que se pueden utilizar y hay otras que bueno, pues van a quedar, digamos que obsoletas en el tiempo. En el tema de la inteligencia artificial también hay un boom. Evidentemente, podemos crear voces, podemos ayudarnos de ello para utilizar una voz en un momento dado, pero no nos tenemos que olvidar que las voces humanas son las que transmiten de verdad, y están los actores, están los periodistas, y yo creo que eso es fundamental, que utilicemos a las personas. Luego la inteligencia artificial nos puede ayudar a muchas cosas. No sé si recuerdas un podcast que se llama X-Ray, que hay un momento en el que escuchamos la voz del dictador Francisco Franco leyendo una carta que le enviaba el padre del actual rey emérito, y le escuchamos leerla. Esa carta, esa lectura es falsa, no hay una grabación real de ese día de cuando se grabó, de cuando se leyó esa carta. Pero hay unos mecanismos de inteligencia artificial que han procesado horas y horas y horas de discursos de Franco para hacer que leyera esa carta. Bueno, estamos recreando una situación que de otra forma no podríamos hacer. Claro, podemos aprovechar ese tipo de... Es como una herramienta que te lleva a otro nivel, ¿no? Claro. Y te permite hacer Claro. más cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, esa reunión hablábamos hace un momento con la empresa, con el cliente que quiere, si no hay un asesor, no hay una persona Claro. que le ayuda, que le acompaña, que le dice que es lo profesional o Claro. por lo menos que... pues aunque tenga la herramienta, es muy complicado. Claro, esto es como si queremos crear una página web o queremos crear un vídeo con inteligencia artificial. Bueno, pues la inteligencia artificial está entrenada para unas cosas y generará una web o generará un vídeo con toda la información que tenga y con todas las herramientas tecnológicas que tenga, pero no será nunca igual a la creada por una persona con todas las habilidades que ha adquirido durante su experiencia laboral, ¿no? Evidentemente la tecnología está ahí y vamos a utilizarla, igual que hay mecanismos de inteligencia artificial que utilizamos todos los días y no nos damos cuenta con nuestros equipos electrónicos y con nuestros equipos tecnológicos, pero hay que saber utilizar las cosas. Yo creo que no nos podemos volver locos, nos puede ayudar, pero no nos debe sustituir. Y cerramos con la pregunta sorpresa. Chan, chan. No es fácil. Los 3 podcasts que alguien que escuche ahora esta entrevista no se debe perder y que le van a sorprender. 3. 3. Bueno, pues a ver, te comentaba antes Dios, Patria, Yunque. O sea, buscando en Google, sí, yo creo que en iVoox, sí. Afortunadamente ya estamos en un nivel que la gente puede buscar, que eso es otra de las cosas que la gente tiene que aprender a hacer un poco de SEO para que aparezcan sus podcasts y pueda acceder desde todas las plataformas. Yo estoy muy a favor de que los podcasts sean multiplataforma. Es decir, porque cada uno... Exclusividades. Claro, las exclusividades, bueno, tienen su parte positiva y su parte negativa. La parte negativa es que solo lo pueden escuchar los que están abonados a una plataforma. La parte positiva es que igual para el creador pues puede tener un buen contrato con esa plataforma, pero te limitas a que ese podcast cada vez se quede más encorsetado y no llegue a todos los públicos. Son pros y contras, ¿no? Claro. Ahora mismo hay muchas plataformas, afortunadamente, y creo que la multiplataforma, el distribuir en todas las plataformas es lo que te hace llegar a todo el público, ¿no? Como te decía... Ranking, a ver. Con el número 3... Con el número 3, Vamos de... O es yo de no le pondría números por si alguien se enfada, ¿no? Bueno, pues... Pero... El primero, uno de ellos. Pero mira, a mí me gusta mucho el podcast narrativo, ¿vale? Y te voy a citar El País de los Demonios. El País de los Demonios. Te voy a citar X-Ray
y te voy a citar Dios, Patria, Yunque, como te decía. Creo que son podcasts muy interesantes porque son temas que se pueden haber tratado tangencialmente en los medios de comunicación, algunos más que otros, pero creo que es muy interesante el trabajo que han hecho aquí las productoras y los periodistas que están detrás de ellos. Sobre todo porque hay algún valenciano por ahí detrás y siempre me gusta destacarlo, como por ejemplo el periodista Miquel Ramos en Dios, Patria, Yunque, Eva Lamarca dentro del País de los Demonios y Ex-Rey. Bueno, yo creo que a partir de ahí la gente que busque y que empiece a hurgar en el sector. También hay que, como te decía, estos son narrativos, pero narrativos de ficción, de no ficción, perdón. También encontramos narrativos de ficción que me parece muy interesante, un sector que tiene que ir despegando mucho más y que a la vez también puedes hacer branded podcast con los narrativos de ficción, ¿no? Pero bueno, en no ficción, para mí esos son bastante interesantes. Te decía antes también Destroy, la historia de la ruta. Bueno, hay una barbaridad de cosas y luego, bueno, pues si uno quiere conversacionales, pues puede pasárselo bien con Nadie sabe nada de Berto y Buenafuente, a Solano y Tour de Joan Tour y Chimo Solano. Bueno, es que Spy Podcast. Spy Podcast y que la gente busque. Al final yo creo que aquí cada uno tiene que hacerse su playlist, ¿no? Su lista de si tienen dudas pueden googlear también Arcana, ¿no? Correcto, sí. Que nos busquen y nos encuentran en cualquier plataforma. Perfecto, pues Xavier Martínez, muchas gracias por estar con nosotros, por hacer este recorrido por el mundo de los podcasts, por la situación actual, por todo lo que nos ofrece. Y bueno, esperamos contar contigo más veces. Muchas gracias. A vosotros, un placer.